Hola amigos, les invito a cerrar los ojos por un momento. Imaginen que están en una antigua sinagoga, un lugar lleno de historia, donde las paredes están adornadas con rollos de pergamino y el aire parece impregnado de sabiduría ancestral. Un rabino se encuentra ante ustedes, dispuesto a abrir las puertas a un mundo lleno de significado profundo, donde cada palabra de la Torá es considerada sagrada. El papel, en este tiempo, era un bien extremadamente valioso, y no era sencillo tener acceso a libros. La escritura se cuidaba, se preservaba y se transmitía cuidadosamente, ya que cada palabra tenía un peso enorme. En este mundo antiguo, la Biblia no solo era un conjunto de historias o un texto para ser leído pasivamente. No, amigos, era fuente de vida, la conexión directa con lo divino. Pero, ¿cómo se estudiaba la Biblia en esos tiempos tan remotos? ¿Cómo las personas, sin la tecnología moderna ni acceso a libros impresos, podían profundizar en los misterios de sus textos sagrados? En el programa de hoy, nos embarcaremos en un fascinante viaje al pasado para descubrir cómo se estudiaba la Biblia en tiempos antiguos y cómo estas prácticas moldearon no solo la fe de los pueblos de aquel entonces, sino también la nuestra. Imaginen estar rodeados de esos rollos, donde no existían divisiones claras entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El texto sagrado era único, completo, y su interpretación era el corazón de la vida religiosa y comunitaria. A través de este recorrido, exploraremos las técnicas de estudio que fueron esenciales para las comunidades judías y cristianas tempranas y cómo estos métodos siguen siendo fuente de inspiración hasta el día de hoy. Vivimos en un mundo donde la información abunda y el acceso a ella es instantáneo, pero en tiempos antiguos, el conocimiento no estaba al alcance de todos. Las escrituras no eran simples textos, eran la puerta que conectaba a los seres humanos con lo divino, eran la guía para la vida diaria y la respuesta a preguntas existenciales fundamentales. En este contexto, estudiar la Biblia no era solo una actividad intelectual, sino una vivencia espiritual que implicaba a toda la comunidad. La Biblia se compartía, se debatía y se vivía en el día a día, más allá de la lectura individual. La oralidad jugaba un papel fundamental en estos estudios. Los textos no estaban al alcance de todos. Los rollos de pergamino eran caros, escasos, y en muchos casos, solo los líderes religiosos o aquellos con una educación privilegiada podían tener acceso a ellos. A través de la transmisión oral, los relatos bíblicos se mantenían vivos, cambiando de forma según la interpretación y el contexto de quienes los transmitían. Sin embargo, este fenómeno no era solo un desafío, sino también una oportunidad para interactuar con las escrituras de manera dinámica y comunitaria. Las antiguas comunidades judías y cristianas compartían un enfoque común sobre cómo estudiar las escrituras, uno que favorecía la interpretación profunda, el cuestionamiento y el análisis crítico. En este programa vamos a descubrir cómo las sinagogas y las primeras iglesias jugaron un papel crucial en el estudio bíblico, cómo las técnicas como el Midrash transformaron la lectura y cómo la expansión del cristianismo en los primeros siglos estuvo estrechamente vinculada con la interpretación de las escrituras. Algunos dirán que el estudio de la Biblia en esos tiempos fue una actividad reservada para unos pocos, pero la realidad es que se trataba de una empresa colectiva. Las comunidades trabajaban juntas para comprender y aplicar las enseñanzas de las Escrituras. Las generaciones se sucedían en un proceso constante de aprendizaje y transmisión. Este enfoque colaborativo sigue presente en la manera en que muchas comunidades modernas estudian la Biblia y es un reflejo claro de cómo las antiguas prácticas nos siguen guiando hoy. Pensemos por un momento en la sinagoga. Hoy la asociamos principalmente con el lugar de culto, donde se realizan oraciones y ceremonias. Sin embargo, en los tiempos antiguos, la sinagoga era mucho más que un lugar de oración. Era un centro de enseñanza y aprendizaje, una escuela de sabiduría viva. Los rollos de la Torá no se leían de manera monótona ni se recitaban en silencio. No, el estudio era un proceso dinámico, lleno de preguntas, debates y reflexión. Cada vez que se leía un pasaje, el rabino hacía preguntas. Las personas de la congregación se levantaban para ofrecer sus interpretaciones y la conversación fluía con la fuerza de una corriente. Este método no solo permitía una comprensión más profunda del texto, sino que fomentaba el pensamiento crítico y el análisis
alentando a cada miembro de la comunidad a buscar su propia conexión con lo divino a través de las Escrituras. No se trataba de simplemente memorizar un texto, sino de vivirlo, de internalizarlo y de hacerlo relevante para la vida diaria. La figura del rabino, en este contexto, era la de un guía espiritual que no solo compartía conocimiento, sino que también fomentaba el aprendizaje colaborativo. Todos tenían algo que aportar, y el conocimiento no se limitaba a la interpretación exclusiva de una sola persona. Este enfoque creaba una sensación de comunidad, un sentido de hermandad, donde cada individuo se sentía parte de un todo que exploraba el conocimiento de manera conjunta. Este enfoque sigue vigente hoy, cuando las comunidades de estudio bíblico se reúnen para discutir, aprender y crecer juntas. Al descubrir estas prácticas, vemos cómo las primeras comunidades judías no solo preservaron la Torá, sino que la hicieron accesible y relevante para todos. Este enfoque colaborativo sigue inspirando las formas modernas de estudio grupal y enseñanza, desde las escuelas dominicales hasta los grupos de estudio bíblico en nuestras iglesias y comunidades. La idea de que cada persona puede aportar algo a la interpretación y comprensión de las Escrituras sigue viva hoy. Ahora, imagina por un momento que estás sentado en una mesa, rodeado de eruditos. El texto sagrado está frente a ustedes, pero no se trata solo de leerlo. Se trata de buscar sus capas más profundas, de descifrar los significados ocultos detrás de las palabras. Este proceso de interpretación, conocido como Midrash, era una de las prácticas más fascinantes del estudio bíblico en los tiempos antiguos. El Midrash no se limitaba a ofrecer una interpretación literal del texto, sino que buscaba revelar la verdad detrás de las palabras, la esencia misma de lo que Dios quería transmitir a la humanidad. Los estudiosos no solo se preguntaban qué significaba un pasaje, sino por qué se decía de esa manera, qué implicaciones tenía para el pueblo y cómo podía aplicarse a su vida diaria. El Midrash se utilizaba para interpretar pasajes difíciles, esclarecer contradicciones y a veces para dar sentido a los desafíos de la vida cotidiana. Este método transformaba las Escrituras en una conversación continua que no se limitaba al pasado, sino que era completamente relevante para el presente. Cada generación de intérpretes añadía su propia capa de comprensión y experiencia, creando un tapiz de sabiduría compartida que ha perdurado hasta hoy. Al adentrarnos en el Midrash, descubrimos que este no solo enriquecía la comprensión del texto, sino que también mantenía viva la tradición. Al entrelazar historias, parábolas y enseñanzas, los rabinos y eruditos aseguraban que el conocimiento no solo se conservara, sino que se expandiera, se transformara y se adaptara a los tiempos cambiantes. Esta tradición de interpretación sigue viva en los métodos contemporáneos de estudio bíblico, donde las enseñanzas del pasado se aplican a los problemas y preguntas del presente. La expansión del cristianismo primitivo es otro de los aspectos fascinantes de cómo se estudiaba la Biblia en tiempos antiguos. Mientras las comunidades judías continuaban con sus prácticas tradicionales, el cristianismo comenzaba a surgir como una fe separada, con sus propios textos sagrados, las cartas de los apóstoles, los evangelios y, por supuesto, las enseñanzas de Jesús. Los primeros cristianos no tenían acceso a una Biblia como la conocemos hoy, pero sus escrituras eran igualmente sagradas y centrales en su vida diaria. Las cartas de los apóstoles se enviaban de una comunidad a otra, y cada vez que se leía una de ellas, los cristianos se reunían para interpretarla, comprenderla y aplicar sus enseñanzas. La interpretación de estos textos era fundamental para el crecimiento y la consolidación de la iglesia primitiva, y la forma en que los cristianos estudiaban la Escritura desempeñó un papel clave en la expansión de la fe por todo el Imperio Romano. Estas prácticas de estudio y difusión cimentaron la comunidad cristiana primitiva. Gracias a la interpretación constante y al intercambio de cartas y escritos, la palabra de Jesús llegó a lugares inimaginables, llevando consigo no solo la fe cristiana, sino también una nueva forma de estudiar y vivir las Escrituras. Esta práctica de compartir y debatir textos sigue siendo una característica esencial en el cristianismo actual. Finalmente, debemos hablar de un hito fundamental en la historia del estudio bíblico: la traducción de las Escrituras. En el mundo antiguo, las Escrituras no estaban disponibles en los idiomas vernáculos de cada pueblo. Por eso, traducciones como la Septuaginta y la Vulgata fueron fundamentales.
La Septuaginta fue una traducción al griego del Antiguo Testamento y la Vulgata, una traducción al latín de toda la Biblia, permitieron que el conocimiento de las Escrituras llegara a millones de personas. Estas traducciones no solo preservaron las Escrituras, sino que democratizaron el conocimiento, permitiendo que más personas pudieran acceder a las enseñanzas sagradas en su propio idioma. Este acceso transformó la manera en que las personas se relacionaban con la Biblia y cómo entendían su fe. La difusión de la palabra escrita permitió que el cristianismo se extendiera rápidamente, llegando a nuevas culturas y comunidades. Las traducciones abrieron nuevas puertas para la interpretación y la reflexión sobre el texto bíblico, creando una red de conocimiento que sigue siendo fundamental hoy en día. Ahora que hemos recorrido este camino juntos, podemos ver cómo las prácticas de estudio bíblico antiguo no solo moldearon el pasado, sino que continúan influenciando la forma en que estudiamos y vivimos las Escrituras hoy. Las antiguas tradiciones de interpretación, debate y comunidad siguen vivas en cada grupo de estudio bíblico, en cada sermón y en cada reflexión personal sobre la palabra de Dios. La búsqueda de significado, el anhelo de comprender lo divino y el deseo de vivir según las enseñanzas bíblicas son constantes que atraviesan los siglos. Si te ha fascinado esta exploración de las prácticas antiguas de estudio bíblico, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido que ilumina nuestro pasado. Déjanos un comentario contándonos cuál de estas prácticas te gustaría explorar más a fondo. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima aventura.